¿Y por qué subió el dólar? ¿Qué está pasando? Bueno, las leyes de la economía no fallan. Y acá atentos, los que me preguntaron esta semana si salir a comprar dólares corriendo porque puede seguir subiendo. ¿Van a faltar dólares en la Argentina, sobre todo en la segunda parte del año? El dólar es ese billete que a los argentinos nos vuelve locos, que marca los ánimos y los precios. Y julio arrancó con todo. El billete verde se disparó y alcanzó los niveles más altos desde la salida del cepo. ¿Y ahora qué? ¿Se viene una escapada fuerte del dólar? ¿El carry trade ya fue? ¿Se terminó? ¿El peso fijo? ¿Las letras no van más? ¿Qué estrategias está pensando el gobierno para frenar esta posible suba del dólar? En este episodio de Juntala vamos a ver todo lo que tenés que saber para no correr detrás del dólar, sino entender y anticiparte a lo que viene. Vamos a ver qué variables mirar, qué escenarios se manejan en lo que viene de 2025 y cómo cuidar tus ahorros en este nuevo contexto. Y como extra, al final del episodio vamos a ver un ranking de las mejores inversiones en la primera parte de 2025. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juntala, porque la plata se piensa. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. Antes de responder qué va a pasar con el dólar, julio arrancó con un sacudón. El dólar se despertó y en los primeros días del mes, en esta primera semana, avanzó casi un 3%, un 2,5%. Recordemos que el dólar venía subiendo en el esquema anterior del crawling peg un 1% por mes. Bueno, solo en la primera semana de julio avanzó un 2,5%. A principios de julio estaba 1.215 y la semana cerró aproximadamente con un dólar en torno a los 1.245 pesos. Es el valor nominal más alto desde la salida del cepo. ¿Y por qué subió el dólar? ¿Qué está pasando? Bueno, las leyes de la economía no fallan por mayor demanda y menos oferta. Pero veamos los factores. Primero, hubo mayor demanda de dólares por el aguinaldo. Entonces, demanda minorista por el aguinaldo. Segundo factor, vacaciones. Hay compras anticipadas para enfrentar gastos de dólares para quienes van a viajar en el exterior en julio. Tercer factor, ¿terminó el carry trade? Bueno, esta primera semana de julio hubo un informe de JP Morgan, que es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, que le advirtió a los inversores que salgan del carry trade, sobre todo en las posiciones más a largo plazo, es decir, los inversores que tenían letras para fin de este año. El informe decía que apoyan a la economía argentina a mediano plazo, pero les advirtió a los inversores que desarmen posiciones de carry trade. ¿Para qué? Para tomar ganancias antes de que suba mucho el dólar, que tomen ganancias de ese carry trade, esas inversiones en pesos que venían haciendo. ¿Qué opino de este informe? Lo que dice es bastante evidente. Es cierto, las 4 razones que dan son factores que hay que mirar, hay que seguir de cerca, hay que estar alerto y me parece lógico que le avise a los inversores. También hay que tener en cuenta que recién en abril de este año JP Morgan les había recomendado a los inversores entrar en carry trade, cuando otros asesores de inversión recomendaban desde noviembre, diciembre del año pasado. Así que desde mi punto de vista les recomiendo un poco tarde entrar en carry trade, ya era bastante arriesgado y lo que dice ahora es verdad. Cada día que pase y que se acerquen las elecciones, el carry trade va a ser más arriesgado, pero también, y ahora lo vamos a ver, sobre todo en el ranking de inversiones que vamos a ver al final del capítulo, que si uno necesita estar parado en pesos, tiene que hacer inversiones en pesos. Bueno, las letras siguen siendo el mejor instrumento, el que tiene mejor tasa. Ahora, eso es diferente a endeudarse y hacer carry trade de manera técnica y obviamente eso cada día que pase y que se acerquen las elecciones va a tener más riesgo, como dice el informe de JP Morgan. Y la cuarta razón, cuando hablamos de por qué subió el dólar, es que terminó la baja de retenciones. Y ustedes quizás, si no vienen tanto del mundo del campo y son más del mundo financiero, dirán, ¿qué tiene que ver las retenciones con que suba el dólar? Y claro, lo que se vio es que en los últimos días de junio hubo muchísimas declaraciones juradas, o sea, productores y exportadores anotando ventas al exterior, o sea, exportaciones, y esos dólares, hubo un ingreso récord durante junio de dólares del campo y muchos de esos van a entrar ahora en julio, así que este es uno de los factores importantes para tener en cuenta y analizar lo que va a venir. Pero antes de ir a eso, nosotros dijimos que el dólar avanzó 2,5% en términos nominales. Y una cosa muy importante que sí o sí tenés que saber si vivís en la Argentina y hablas de qué cara está la Argentina en dólares, es que esta suba del tipo de cambio nominal tiró hacia arriba al tipo de cambio real multilateral. O sea, el lado positivo, por así decirlo, de esta suba del dólar es que la Argentina ganó un poquito de competitividad.
¿Qué mide el tipo de cambio real? Recordémoslo. Bueno, mide cuánto cuestan los bienes de un país en comparación con los otros países, ajustado por inflación. Entonces, cuando sube el tipo de cambio real multilateral, que es lo que pasó esta semana, significa que los productos locales de la Argentina se vuelven más baratos para el mundo. Además, hay que tener en cuenta una cosita si te gusta la economía y las finanzas, y es que el dólar se estuvo depreciando, estuvo perdiendo valor frente a la mayoría de las monedas del mundo, y eso hizo que el resto de los países que nos rodeen, los países vecinos, sean más caros. El real se apreció, el peso uruguayo se apreció, lo mismo pasó con la moneda de Colombia, con Chile. Entonces, mientras el resto de los países que nos rodean se volvieron un poquito más caros por el tipo de cambio real multilateral, la Argentina ganó competitividad. Aún así, miremos la película completa. ¿Dónde está ahora el tipo de cambio real con el cambio que hubo esta última semana? Bueno, el promedio histórico es de 114 y fíjense, quedó en torno a 90. O sea, todavía estamos por debajo del tipo de cambio real multilateral promedio. Quiere decir que todavía, si lo vemos en términos históricos, la Argentina está cara en dólares. Y acá hay que hablar de un punto muy interesante. ¿Qué ajustes puede tener a futuro el tipo de cambio real multilateral? Bueno, el ajuste típico que ocurría en la economía argentina cuando se apreciaba un poco era una devaluación, una suba del tipo de cambio nominal, o sea que el dólar se dispare, y eso entonces termina ajustando el tipo de cambio real multilateral. Otro ajuste que puede llegar a ver, si vemos la fórmula del tipo de cambio real multilateral, es que haya deflación, que bajen los precios internos de nuestra economía. Y eso hace que suba el tipo de cambio real multilateral, o sea que nuestra economía no sea tan cara en dólares, pero sabemos que hay una rigidez a la baja de los precios en la Argentina. Y la tercera forma de que ajuste positivamente, podríamos decir, el tipo de cambio real multilateral, porque dijimos que todavía está por debajo de los niveles promedio históricos, es que aumente la productividad de nuestra economía. Y esto se los quiero contar porque la productividad en realidad genera una deflación no traumática, podríamos decir. ¿Qué quiere decir? Vos producís más con los mismos factores, entonces generás que se relajen los precios, pero porque tenés más oferta, no por una recesión. O sea, se aumenta la productividad de la industria automotriz, hay más oferta y los precios pueden bajar un poco, pero no a costa de una recesión. Aumentas la oferta con productividad, aumenta la producción y bajan los precios. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es que todavía el tipo de cambio real multilateral sigue muy por debajo del promedio, en 90 frente a un promedio histórico de 114. Entonces, mientras no haya ni una devaluación, ni deflación, ni aumente mucho la productividad de nuestra economía, que vimos que son todas las formas que tiene de ajustar el tipo de cambio real multilateral, ir a Mar del Plata va a ser más caro que ir a Brasil. Este fenómeno que venimos viendo desde el verano en Argentina. Y para pasar en limpio, el libro viejo, cómo ajustaba la Argentina, era con devaluación, con una inflación, con más recesión. Y el libro bueno sería, bueno, que esta apreciación cambiaria termine generando un aumento de la productividad por expansión económica, y esa sería la forma sana de que nuestra economía ajuste y deje en algún momento de ser tan cara en dólares. Ahora, ojo, lo que estuvo pasando durante los primeros meses del año es que muchas empresas siguieron moviéndose con el libro viejo, que era pedir una devaluación para entonces poder licuar sus costos, pero ese libro viejo no va más. Por ejemplo, para pensar un caso concreto, muchas empresas que antes veían como un negocio guardar stock, hoy tener stock es caro. No es un negocio. En realidad tenés que moverte con el flujo porque los precios pueden bajar. Tenés que tender a bajar tus costos para así aumentar la productividad. Entonces, es momento de tener en claro cuál es el libro viejo y cuál es el libro nuevo, y veremos en algunos meses cuál termina triunfando. ¿Van a faltar dólares en la Argentina, sobre todo en la segunda parte del año? Sabemos que si hay una proyección de que falten dólares, es más probable que suba el tipo de cambio. Analicémoslo, este es un debate que explotó en redes sociales y entre círculos de economistas, sobre todo desde que salió el dato del balance de pagos. Ustedes saben que el balance de pagos sale una vez cada 3 meses, es un dato trimestral, y hubo un déficit comercial importante. O sea, la Argentina consumió más dólares de los que trajo al país. En el corto plazo, no van a faltar dólares, porque se viene acumulando un stock, no solo por los 12.000 millones de dólares que entraron del Fondo Monetario Internacional, sino porque miremos el ingreso genuino de dólares en nuestra economía. En junio el campo liquidó 3.700 millones de dólares, es un 87% más de lo que había liquidado en junio del año pasado. Y acá atentos, los que me preguntaron esta semana si salir a comprar dólares corriendo porque puede seguir subiendo, escuchen este dato. Parte de las declaraciones juradas que hicieron los productores los últimos días de junio, porque después volvían a subir las retenciones, entonces hubo una gran aceleración de las declaraciones juradas para exportar. Parte de esos dólares, de esas declaraciones juradas, son dólares que van a entrar en julio.
Entonces ya sabemos que en julio va a haber un gran ingreso de dólares. Entonces, en las próximas semanas, el gobierno va a tener que decidir, va a tener que elegir entre, bueno, acumular reservas porque va a haber una buena oferta de dólares en las próximas semanas en julio, o, bueno, puede dejar que esos dólares hagan que el tipo de cambio se aprecie un poquito o por lo menos que haya estabilidad del tipo de cambio. Por eso, en el corto plazo, en julio, los primeros días de agosto, no van a faltar dólares. Se viene acumulando un buen stock. ¿Qué les quiero decir con esto? No salgan corriendo ahora porque todo el mundo está hablando del dólar a comprar dólares. Siempre decimos acá que hacemos educación financiera que cuando todo el mundo está hablando de un tema, en general, ese no es momento de compra de ese instrumento, de ese tema, porque esta ley, esta afirmación vale para muchísimas cosas. Sí era buen momento antes de esta suba del dólar para comprar dólares y también veamos que en julio del año pasado fue uno de los picos que tuvo el dólar, luego se calmó y sabemos que ahora hay una gran demanda por aguinaldo y por vacaciones, entonces yo les diría, esperen un poquito porque stock de dólares, oferta de dólares durante julio y los primeros días de agosto va a haber, no van a faltar dólares. Bueno, pero después se acercan las elecciones, en octubre, ¿qué va a pasar? Ahí sí, tenemos que empezar a analizar algunas variables para poder mirar hacia adelante y ahí sí, cuanto más se acerquen las elecciones, puede empezar a haber ciertas tensiones con el tipo de cambio. ¿Qué variables tenemos entonces que mirar? ¿A qué variables tenemos que estar atentos y las vamos a ir siguiendo juntos en Juntala? Por un lado, a la capacidad de absorber pesos del gobierno y por otro lado, cuántos dólares junta el gobierno. La capacidad de absorber pesos, bueno, vamos a ver cuánto está secando el mercado y ahora les voy a contar algo interesante, un dato que dio Caputo en una de las conferencias que dio esta semana. Y por otro lado, cuántos dólares junta. Por un lado, con estas nuevas licitaciones, que recuerden que ya las vimos en el último anuncio de medidas que hubo, en las que toman dólares y dan pesos, bueno, hay que ver cuántos dólares juntan, y también con este gran ingreso de dólares que también va a continuar en julio por el campo, hay que ver ahí cuántos dólares juntan. En la capacidad de absorber pesos, atención, porque Caputo explicó esta última semana que van a utilizar una estrategia que ya comenzaron a hacerla de comprar dólares no tanto con el Banco Central para acumular reservas, sino que el Tesoro probablemente salga al mercado a comprar dólares. ¿Y qué diferencia tiene que el Tesoro compre dólares en vez del Banco Central? Esto, si sos un oyente de Juntala, lo tenés que saber para ir a explicárselo a quien lo necesite. Si compra dólares el Tesoro, no emite. El Banco Central, cuando compra dólares, emite. Entonces estamos viendo que una de las claves para analizar qué va a pasar con el dólar hacia fin de año es la capacidad de absorber pesos, de seguir secando el mercado de pesos. Entonces, por eso van a ver que desde ahora el Tesoro va a empezar a comprar dólares y no solo el Banco Central. Tercer punto que tenemos que seguir de cerca para ir viendo qué va a pasar con el dólar hacia fin de año, el deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Claro, el que diga que no es importante esta variable te está mintiendo, porque eso determina la necesidad de financiamiento. O sea, si sistemáticamente gastas más dólares de los que generás, con algo lo vas a tener que financiar. Sí, lo podés financiar con la reserva del Banco Central o, como no tenés un tipo de cambio fijo, bueno, va a ajustar con una suba del tipo de cambio. O sea, si tenés mucha más demanda que oferta por esta variable, el deterioro de la cuenta corriente, entonces va a ser mucho más probable que suba el tipo de cambio. Dos variables más que tenemos que entender, que vamos a estar atentos acá en esta comunidad para anticiparnos a lo que puede pasar con el dólar. La cuarta, la demanda de dólares por parte del sector privado al tipo de cambio oficial. La gente está comprando dólares a un ritmo elevado. Recuerden que se levantó el cepo cambiario, entonces vos ahora te podés comprar los dólares que querés, los dólares oficiales en el banco. Bueno, se está comprando a un ritmo de 1.900 millones de dólares por mes. En términos históricos es un montón. Quizás sea porque recién se abrió el cepo, entonces este nivel de demanda de dólares baje, quizás también sea potenciado por las vacaciones, por el turismo. Bueno, hay que seguir de cerca esta variable porque si la demanda de dólares por parte del sector privado, por turismo, sigue siendo tan elevada, ahí se conecta con el punto anterior y eso va a ir deteriorando el resultado del balance comercial. Y la quinta variable a la que tenemos que estar atentos es la apreciación cambiaria, que ya venimos hablando desde el principio del capítulo. Esto es clave, porque la economía argentina necesita que ingresen dólares genuinos, pero consumir adentro hoy es caro y consumir afuera es barato. Entonces, todo lo que te puedas comprar afuera, lo vas a hacer y la gente lo está haciendo. ¿Qué problema trae esto? Si esto sigue así, va a ser más barato irse al Mundial en Estados Unidos que ir a Mar del Plata. Todo el mundo se va a ir a ver el Mundial, todo el mundo se va a ir a ver a Messi el año que viene. Recordemos sobre el tipo de cambio real multilateral, aunque aclaramos que esta semana subió un poco, ajustó y la Argentina ganó competitividad,
que pensemos, si vos te ibas de viaje en enero o febrero de este año con un dólar MEP en torno a los 1.300 pesos, imagínate hoy con un dólar que bajó, porque ahora tenés acceso al dólar oficial que está en torno a 1.240. Y encima tuviste un pequeño ajuste de tu salario, aunque no le estés ganando a la inflación, entonces estás ganando poder de compra en bienes de afuera, del exterior. Si esto sigue así, entonces probablemente volvamos a tener un verano en el que todo el mundo intente irse al exterior. Literalmente va a ser más barato irse a algunos destinos, por ejemplo, de Brasil, que irse a Mar del Plata o a cualquier destino de la costa argentina, y esto tiene que ver con el tipo de cambio real multilateral. Tenemos que seguir de cerca esta variable. Y esto también nos sirve para entender de fondo por qué la Argentina está tan cara en dólares. Miremos un ejemplo. Imaginémonos que el tipo de cambio es 1.300 pesos, que es más o menos lo que pasaba en el verano con el dólar MEP, en enero-febrero. Bueno, partimos de un tipo de cambio de 1.300 pesos. Ahora imaginemos un bien de consumo en Argentina, lo que quieran, un chocolate. Bueno, un chocolate chiquito sale 1.300 pesos, o sea, $1. Quiere decir, partimos de un punto igual. En Estados Unidos este chocolate sale $1 y en la Argentina este chocolate sale 1.300 pesos. Ok, ahora fue pasando 2025, fue pasando el año, la Argentina abrió el cepo cambiario y ahora nuestro tipo de cambio bajó. Ahora este tipo de cambio está en 1.230, 1.240, el dólar que ustedes quieran tomar, pero bajó el tipo de cambio, que es lo que pasó en Argentina desde enero a la actualidad, si tomamos en cuenta los dólares a los que puede acceder la clase media. En enero era el dólar MEP y ahora es el dólar oficial. Nuestro tipo de cambio bajó, pero ahora el chocolate, en lugar de estar 1.300 pesos, como hubo inflación en los primeros 6 meses del año en Argentina, una inflación superior al 13%, el chocolate ahora en Argentina cuesta 1.400 pesos, pero afuera sigue estando $1 el chocolate. Entonces, ¿cuánto cuesta el chocolate en dólares en la Argentina? Ahora cuesta $1.12. Tuviste un doble efecto. Bajó el tipo de cambio y te subieron los precios internamente. Ese chocolate, en lugar de salir $1, ahora sale $1.12. Por eso, si analizamos lo que pasó en los primeros 6 meses del año en la Argentina, el tipo de cambio se apreció, o sea, necesitas menos pesos para comprarte $1, y si los precios de afuera no suben o sube menos de lo que se aprecia el dólar en la Argentina, tenés más dólares para comprar bienes de afuera o bienes dolarizados. Y encima, como nosotros todavía tenemos inflación alta en términos mundiales, tenemos en 2 meses la inflación que tiene un país en un año, bueno, acá cada vez los bienes en pesos son más caros en dólares. Y ahora sí que revisamos de raíz los 5 factores a los que tenemos que estar atentos. Entendimos la importancia del tipo de cambio real multilateral y por qué eso tiene que ver con que la Argentina esté cara en dólares. Tenemos que charlar del otro gran debate de esta última semana en la Argentina. Fin del carry trade. Terminó el carry trade, ya no tenés que hacer nunca más un plazo fijo, no tenés que invertir más en letras. Se acerca octubre y empieza un proceso clásico en la Argentina, que es el de dolarización de carteras. Esto empezó esta última semana con este informe de JP Morgan, que básicamente les decía eso, por eso no es novedad para los economistas o los especialistas en finanzas, porque en general las grandes carteras y los inversores del exterior, antes de que haya elecciones, desarman sus posiciones de carry trade. Así que en épocas de elecciones, siempre en Argentina, aunque no sean elecciones presidenciales, la gente se dolariza. Por eso, tenemos que saber que lo que dice el informe es verdad, pero no es tanta novedad. ¿Hasta ahora qué venía pasando en la economía argentina? Bueno, como tenías un flujo positivo de divisas, empezaron a entrar inversores del exterior en instrumentos financieros y una inflación bajando fuerte, eso dio margen para jugar con los pesos y para hacer carry trade, que ya lo hemos visto en otros capítulos. Y acordate que al fin de este episodio te voy a mostrar un ranking de las mejores inversiones en esta primera parte del año y ahí van a ver que las letras, el plazo fijo, fueron inversiones que tuvieron un rendimiento mayor al 10% en dólares solamente en 6 meses. Pero ahora esta estrategia se vuelve más riesgosa. Cada día que pasa y que se acercan las elecciones, esta estrategia se vuelve más riesgosa porque como hay tantos agentes que empiezan a dolarizarse, hay más presiones, más demanda para que suba el tipo de cambio. Pero, acá que nos gustan los detalles, esa desconfianza, usala para ser preventivo. Ahora vamos a repasar inversiones preventivas para este contexto. Pero el miedo en finanzas hay que transformarlo como una alarma preventiva. Hay que usarlo para tomar decisiones financieras inteligentes. Entonces, acá lo que tenés que hacer, pienses lo que pienses y tengas la ideología que tengas, es cuidar tu capital. Si no lo cuidas vos, no lo cuida nadie. Repasemos para eso inversiones inteligentes para hacer en este contexto y ya vamos a ver el ranking de las mejores inversiones en lo que va de 2025.
Lo primero que tenés que tener en cuenta, y más que nunca, no lo digo para aburrirlos, es diversificar. O sea, de lo que ahorrás, no pongas todo en un instrumento, no pongas todo en plazo fijo, no pongas todo en letras, no pongas todo en un fondo como un money market. Sí o sí diversifica, y lo que tenés que hacer es, de lo que logres ahorrar, hacer porciones. Si vos crees que el tipo de cambio va a subir mucho por las elecciones, si a vos te da miedo quedarte en pesos, bueno, puedes hacer un 70-30, sí, como el Fernet. Podés poner el 70% de lo que logres ahorrar, dolarizarlo, invertirlo en dólares, y el 30% simplemente dejarlo en pesos. Lo que no me parece inteligente si vivís en la Argentina, si ganás en la Argentina, es que dolarices todo lo que lográs ahorrar si es que vas a tener gastos en pesos en algunos meses, porque hay mucha gente que no quiere pensar mucho esta decisión, entonces dice, compro dólares con toda la plata que tengo, por las dudas. Y recuerden que por el spread que hay entre el precio de compra y venta, si vos compras dólares con todo y a los pocos meses, dentro de 2 o 3 meses, vas a tener que en realidad vender esos dólares para poder usar los pesos, probablemente pierdas plata. Entonces, diversifiquen. No hace falta que pongan todo en plazo fijo o todo en dólar, que es muchas veces lo que me preguntan, ¿hago esto o hago lo otro? Está mal formulada la pregunta. En realidad hay que hacerlo por porciones. Si no tenés tanto miedo, si crees que, che, los dólares están hasta fin de año y no crees que vayan a faltar dólares, bueno, en vez de un 70-30 podés hacer un 60-40, un 50-50. O sea, con una parte quedarte en pesos porque vas a tener gastos en pesos y con otra parte quedarte en dólares. Y ahora sí veamos qué instrumentos puedes usar en cada una de las opciones. Para la parte que sí o sí necesitas quedarte en pesos, las letras siguen siendo uno de los instrumentos que más rinden. Y acá se los quiero hacer lo más sencillo posible. A mí siempre me gustan los paso a paso porque ustedes me dicen, bueno, la teoría todo muy bien, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Muchos me preguntan, ¿dónde se encuentran las letras? Las letras las encuentran en cualquier broker. Ustedes saben que yo siempre que les tengo que mostrar algo, se los muestro en Cocos, que es un broker, entonces van a la parte de instrumentos y ahí van a encontrar letras y en el nombre de la letra tiene el vencimiento. O sea, si la letra tiene una N, quiere decir que vence en noviembre. Si la letra tiene una J, probablemente quiere decir que vence en julio. Entonces, para quedarse en pesos, el mejor rendimiento sigue estando en las letras. Si no querés meterte en letras, recuerden que Cocos tiene un fondo común de inversión que está rindiendo muy por encima del plazo fijo tradicional. Entonces, es una opción en el medio para no irte al plazo fijo tradicional, pero si no querés meterte en letras, podés entonces elegir uno de estos fondos. Como ven acá en pantalla, tiene dos grandes fondos, uno de mayor riesgo y otro de menor riesgo. Ahí ya hicimos un repaso de qué hacer con los pesos para protegerlos, pero acordate de protegerlos porque todavía sigue habiendo inflación alta y mucha gente que los deja sin generar un rendimiento y eso es un grave error. ¿Qué hacemos con los dólares? Bueno, estamos viendo que una porción de lo que logres ahorrar la vas a dolarizar, sobre todo porque cada día que se acercan las elecciones puede haber más presiones sobre el tipo de cambio. No tanto durante julio y agosto, pero ya cuando hablamos de septiembre, octubre o hasta post elecciones, dependiendo también un poco del resultado, puede llegar a haber un ajuste del tipo de cambio porque todavía el tipo de cambio real multilateral está muy por debajo del promedio. Para eso al principio del capítulo les comenté este dato. Entonces, ¿qué hacer con los dólares? Te dolarizás al dólar más barato. Por ejemplo, el dólar MEP estas últimas semanas estuvo más barato que el dólar oficial, entonces fíjense, dentro de Cocos pueden también comprar dólar oficial y vas a invertir esos dólares. ¿Dónde? La forma más simple para tener liquidez, bueno, puedes usar directamente los fondos comunes de inversión. De nuevo, hay dos, uno de menor riesgo, con un rendimiento estimado del 4% anual, y otro fondo de mayor riesgo con un rendimiento estimado del 8% anual en dólares. Y si no, si quieren intentar buscar más rendimiento, bueno, tenemos un capítulo especial donde vemos inversiones en dólares, que es el capítulo 2 de esta temporada, pero recuerden que una opción de bajo riesgo que van a lograr tener un rendimiento del 10% anual en dólares son las obligaciones negociables, pero ahí tienen que prestar la plata a los dólares por un poquito más de tiempo. Bueno, ahora sí, llegamos al final del episodio y estamos a mitad de año, sí, llegó mitad de año y eso significa que tenemos que hacer un ranking de las mejores inversiones en este primer semestre. Creo que con algunas se van a sorprender. El top número 1 se lo lleva el oro. En estos primeros 6 meses de 2025, el oro subió más de 20% en dólares. Obviamente, tuvo muchísimo que ver la incertidumbre que se vivió a nivel mundial, no solo con los conflictos bélicos, con las guerras, sino también con las medidas que tomó Trump y esta guerra comercial con China. Bueno, todos estos momentos de incertidumbre que ocurrieron en la primera parte de 2025 hicieron que haya mucho flight to quality, vuelo a la calidad y hubo mucha demanda de oro. Así que 20,6% lleva de aumento el oro. Todo esto está medido en dólares. El segundo puesto, miren qué loco, es para Bitcoin. Bitcoin subió más de 15% en dólares en la primera parte del año. Claro, sabemos que acá hay alta volatilidad y como siempre que invertimos en algo de alta volatilidad, también hay posibles altos retornos. También acá en el último año hubo un gran cambio regulatorio, podríamos decir, para Bitcoin. Estados Unidos tiene un presidente, Donald Trump, que dijo abiertamente en distintas ocasiones que quiere incorporar a las reservas de Estados Unidos de la Fed Bitcoin. Eso obviamente empezó a generar más demanda y que todo el mundo, y quizás más el mundo de las finanzas tradicionales, empieza a mirar a las criptomonedas
criptomonedas y obviamente al oro dentro de las criptomonedas que es el Bitcoin de otra manera. Si quieren saber un poco más de este tema, recuerden que en el capítulo pasado, en el capítulo 8 de esta temporada, hablamos bien sobre todo lo que necesitas saber para entender desde cero las criptomonedas. Y en el tercer lugar, y acá ya vamos a la Argentina, y acá, atención, quienes están siguiendo Juntala desde el primer capítulo, porque venimos hablando mucho de este tema, las letras. Las letras como uno de los instrumentos que más rindieron esta primera parte del año, 14% en dólares. Claro, un poco por esto también JP Morgan le recomienda a los inversores cerrar posiciones, porque cuando vos cerrás posiciones te aseguras una ganancia. Es un poco como estos juegos de tele de preferís llevarte tanta guita o querés arriesgarte a contestar otra pregunta pero podés no llevarte nada. Es un poco ese el juego, entonces muchos inversores dicen, che, yo ya gané 14% en dólares solamente en 6 meses invirtiendo en letras y haciendo carry trade. Ya está, me voy contento. Otros inversores dicen, bueno, aguanto un poquito más y ahí está el riesgo. Si llega a subir mucho el tipo de cambio del dólar, ahí vas perdiendo ganancia en dólares. Y luego viene el plazo fijo UVA y el plazo fijo tradicional, como dos instrumentos que rindieron muy bien la primera parte del año, y esto también tiene que ver con el carry trade. Fue a hacer tasa en pesos con un dólar bastante planchado y eso generó rendimientos superiores al 10% en dólares. Un comentario pequeño sobre el plazo fijo UVA. No lo veo tan interesante para la segunda parte del año. Y esto está bueno aclarar que rendimientos pasados no implican buenos rendimientos futuros. O sea, que al oro, que a Bitcoin le haya ido muy bien en la primera parte del año, eso no te garantiza que a la segunda parte del año les vaya igual. Pero siempre hay que seguirlos de cerca. ¿Qué te digo sobre el plazo fijo UVA? Si la inflación desacelera, como están viendo la gran mayoría de las consultoras, que va a ir dando por debajo del 2% mensual, bueno, el plazo fijo UVA va a ser menos interesante que el plazo fijo tradicional, porque el plazo fijo tradicional te está pagando en torno a 2,4% mensual. ¿Qué más tenemos si vemos nuestro ranking? Bueno, hubo CDRs a los que les fue muy bien. Miren si quieren el S&P 500, que es un instrumento del que hablamos mucho. En la primera parte del año lleva una suba de 5,2% en dólares. Y esto parece bajo frente a los rendimientos que les vengo mostrando de otras inversiones, pero en realidad como el promedio histórico del S&P 500 es 9% anual en dólares, que la primera parte del año haya subido 5,2%, y decir que en algunos momentos le fue muy mal, como cuando Trump anunció el Liberation Day, que se desplomó el S&P 500, pero esto nos muestra que el S&P 500 sigue en un rally alcista y que viene performando por encima del promedio histórico con este 5,2% en dólares solamente en 6 meses. Y de acá me voy al peor instrumento de este año y es el Merval. El Merval medido en dólares acumula una pérdida en los primeros meses de este año de 26%, o sea, le viene yendo mal al Merval y a las acciones argentinas. Ahora, claro, siempre tenemos que ver el video y no la foto, y si miramos el video, el año pasado hubo un rally tremendo del Merval. En promedio subió 150% en dólares. Digo en promedio porque hubo acciones que ganaron más de 200% en dólares. Entonces, claro, lo que se está viendo es un ajuste típico este año, pero bueno, quienes apostaron al Merval, 26% abajo en dólares. Acá les tengo que pedir que en comentarios del video me dejen en qué estuvieron invirtiendo, si sabían o no sabían estos datos, si los venían siguiendo de cerca, si hay alguno que les sorprendió, por ejemplo, el Bitcoin abajo de oro, bueno, todo eso déjenmelo en comentarios. Bueno, ahora sí, llegamos al final de este episodio cargado de actualidad, con pistas clave de lo que puede pasar con el dólar de acá a fin de año. Recuerden, si escuchan Juntala, si son de esta comunidad, no enloquecer cuando todo el mundo habla del dólar. Nosotros somos distintos, la información tiene poder, entonces ya sabemos que hubo una gran demanda por aguinaldo, por vacaciones de invierno y que stock de dólares para julio y agosto hay, así que ante todo, calma. Como siempre les digo, si les gustó el episodio, los invito a suscribirse, a activar la campanita y también a compartirlo, a enviárselo a alguien que la educación financiera que hacemos y que promovemos en Juntala le pueda servir. Esto fue Juntala, hecho con Spotify Argentina y Embajada, porque la plata se piensa.